¿Sí? Muy bien. Well, it's so great to be back here Es muy bueno estar de nuevo aquí con ustedes and to be able to worship together, y poder alabar a Dios juntos. to see some familiar faces. He podido ver algunas caras conocidas. My wife just reminded me this is our third time here now. Mi esposa me acaba de recordar que esta es la tercera vez que venimos aquí. And every time that we come, Y cada vez que venimos, it just keeps getting better. se pone mejor la cosa. We're just so grateful for the connection that we have with Pastor Isaac and Tanya. Estamos muy agradecidos por la conexión que hemos tenido con el pastor Isaac y Tania. And I think of how God orchestrated this connection. Y me pongo a pensar cómo es que Dios orquestó, acomodó toda esta conexión. This friendship that is building. Esta amistad que sigue creciendo. The relationship between churches in Canada and churches here in Mexico. Y la relación entre la iglesia en Canadá y las iglesias aquí en México. So we want to thank you for welcoming us back here. Así que les quiero agradecer por darnos la bienvenida aquí nuevamente. And I just want to introduce our team because we brought people with us. Y me gustaría presentarles a mi equipo porque esta vez trajimos algunas personas con nosotros. So if our team could just stand up, Así que si se pueden poner de pie el equipo, maybe turn around too. se pueden voltear. This is Mitch and Karen Aquí de este lado está Mitch y Karen, and Barb, Barb or Barbarita. o Barbarito también le dicen. Mi esposa, Barbara. And mi esposa's madre, Diane. La mamá de su esposa, su suegra, Diane. You guys can sit down. We're so grateful that we get to be here again. Estamos muy agradecidos de que podemos estar aquí nuevamente. You know, there's just the presence of God in the time of worship. La presencia de Dios se sintió durante el tiempo de alabanza. It's just so sweet, isn't it? Es muy dulce, ¿no lo creen así? And oftentimes I think we finish with worship and we go to the message. Y a veces terminamos con la alabanza y pasamos al mensaje. And sometimes it feels like we're going from one thing to another. Y pareciera que a veces vamos de un lugar a otro. But really, God's presence is going to flow throughout this whole week. Pero en realidad, la presencia de Dios va a estar aquí fluyendo durante todo este tiempo. I want to encourage you in something. Y yo quiero animarles en algo. I believe God is doing a new thing. Yo creo que Dios está haciendo algo nuevo. I believe God is stirring in the hearts of people. Yo creo que Dios está moviendo el corazón de las personas. I see it in our church in Canada. Lo veo también en nuestra iglesia en Canadá. I see it in you. Lo veo aquí en ustedes. I see it abroad in Huatulco. Lo veo también allá en Huatulco, That's where we're staying right now. donde nos estamos quedando. But God is doing a new thing. Porque Dios está haciendo una cosa nueva. Are you excited about that? ¿Están emocionados por eso? See? Yes, amen. Amén. God is laying a firm foundation for the new thing that He is doing now. Dios está poniendo un cimiento firme para lo nuevo que Él está levantando. I think the importance of a firm foundation can't be understated. Y a veces no le damos la importancia que tiene a poner un cimiento fuerte. You live in an earthquake zone Ustedes viven en una zona sísmica and in a hurricane zone. y también una zona donde pegan los huracanes. And when Hurricane Erica was blowing through here, Y cuando el huracán Eric estaba soplando aquí, because of the relationships that I have, por las relaciones que yo he creado en estos lugares, I was watching closely what was happening. estaba yo poniendo atención a lo que estaba pasando con el huracán. And we were praying for you. Y estuvimos orando por ustedes. But as I was thinking about the earthquake zone and the hurricanes, Y estaba pensando en que aquí es zona sísmica, también es zona de huracanes. I couldn't help but think about the importance of firm foundations. Y me puse a pensar que es tan importante que tengamos cimientos sólidos y fuertes. Because without firm foundations, things crumble Porque sin un cimiento fuerte, las cosas se pueden derrumbar and things wash away. y las cosas se pueden caer. At this leadership conference this weekend, En esta conferencia, este fin de semana, I want to remind us of the importance of firm foundations. quiero recordarles de la importancia de un cimiento sólido. And I want us to remember that as this is a leadership conference. Y esta es una conferencia para líderes. And whether you're a leader here today now,
Y ya sea que ahorita tú estés en un puesto de liderazgo o no, or whether God is calling you into leadership in the future, o tal vez Dios te va a llamar a un puesto de liderazgo en un futuro. we need to be aware that we as leaders are key people in the kingdom building process. Necesitamos estar conscientes de que nosotros como líderes somos piezas clave en el reino de Dios. As God has called leaders to lead people, Dios está llamando líderes para que guíen a otras personas. part of our responsibility is to help people have a firm foundation under their feet. Y una de nuestras responsabilidades principales es que las personas que nos siguen tengan cimientos sólidos. And the reality is that as leaders, Y la realidad es que como líderes, when we are healthy and solid, cuando nosotros mismos no estamos sólidos y firmes, the church that he is building is healthy and solid too. si nosotros estamos firmes y sólidos en el Señor, la iglesia que estamos construyendo también va a tener ese cimiento sólido. So as leaders in this room tonight, Así que como líderes hoy, aquí en este lugar, we need to take seriously our calling. necesitamos tomar seriedad en nuestro llamado. We need to understand the significance of having a firm foundation under our feet. Necesitamos darle la importancia que es a tener un cimiento sólido y fuerte en nuestra vida. I want to read out of 1 Peter 5, 1 to 4. Me gustaría leer Primera de Pedro 5, 1 al 4. I can read it in Spanish. Is that okay? Of course, yeah. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hasta el 4 vamos a leer. Dice el 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. There's a few things I want to pick out in these verses. Hay algunas cosas que quisiera señalar en estos versículos. In verse 2, En el versículo 2 there's a charge in here. hay una carga, The charge is shepherd the flock of God, hay una responsabilidad que es apacentar la grey de Dios, but do it willingly, pero hacerlo voluntariamente, do it eagerly, hacerlo con ánimo and be an example to those that you're leading. y siendo un ejemplo a aquellos que estás guiando. That's how we build solid foundations under the people we lead. Así es como empezamos a construir un cimiento sólido en las personas que estamos guiando. So I don't know exactly why you're here this weekend. Así que no sé exactamente por qué estás aquí este fin de semana. Probably some of us have different reasons than others. Algunos tienen diferentes motivos o diferentes razones para estar aquí. But whatever reason you came for, Pero sea cual sea la razón por la que Dios te ha traído a este lugar, let's allow God, vamos a permitirle a Dios, through His Holy Spirit, a través de su Espíritu Santo, build this church. que construya esta iglesia. Let His Spirit teach us, Que permita que el Espíritu Santo nos enseñe, grow us, que nos haga crecer and make us more solid y que nos haga más sólidos y firmes than we were when we came in. de lo que éramos antes de llegar a este lugar. So in other words, we came here, Así que en otras palabras, llegamos aquí, and let us ask the Holy Spirit pedimos al Espíritu Santo to transform us que nos transforme so that we are not the same people that we came in when we leave. para que no seamos los mismos cuando salgamos, que no seamos los mismos que cuando entramos aquí. Matthew 16:18 says this. Mateo 16:18 dice lo siguiente. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. There's a really important piece in that verse. Hay una pieza clave importante en este versículo. He is the one that builds the church, Él es el que construye la iglesia, not us. no nosotros. He builds
Él construye, We're the vessels he uses. nosotros somos los instrumentos que Él usa. So let's present ourselves this weekend, Así que vamos a presentarnos este fin de semana delante de Él as vessels for God to use. como instrumentos o vasos que Dios puede usar. I want to just thank you for those of you that are in leadership roles now. Y quiero agradecerles a todos aquellos que están en un rol de liderazgo en este momento. I want to thank you for responding to the call of God on your life. Yo quiero agradecerles por haber respondido al llamado de Dios en sus vidas. As I look across this room, I see many different ages. Cuando veo este lugar, este auditorio, veo personas de diferentes edades. Some of you have lived your call for many years. Algunos de ustedes han vivido en ese llamado por muchos años. Some of you have maybe just stepped in. Y algunos de ustedes apenas han iniciado, están empezando. Others of you are feeling called and are feeling drawn into what God is leading you into. Y algunos más están apenas empezando a responder a ese llamado que Dios está haciendo. But I want to thank you for responding to the call of leadership that God has put on your Pero life. yo quiero agradecerles por responder al llamado que Dios ha puesto en sus vidas de liderazgo. I also want to thank you for the sacrifices that you've made by responding to that call. Y también quiero agradecerles porque hay un sacrificio que conlleva el haber respondido a este llamado. You know, I speak from experience. Yo hablo de la experiencia. Stepping up to the plate of leadership requires sacrifice. Entrar a ese lugar o a ese papel de liderazgo requiere sacrificio. And I want to thank you for your sacrifice of responding to what God has called Y you. yo quiero darles las gracias porque ustedes han tomado han hecho ese sacrificio al responder a su llamado de liderazgo. It's helping build His kingdom. Están ayudando a construir para el reino de Dios. And I want to thank you for your obedience in serving the body. Y quiero agradecerles por su obediencia para servir al cuerpo de Dios. Sometimes it's not easy, A veces no es fácil, but the Word of God says that all the things that we do, let us do them to the glory of God. pero la palabra de Dios dice, a veces no es fácil, pero la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria. The theme of this conference is legacy, El tema de esta conferencia es legado, and I love this theme. y me encanta este tema. When I was messaging Pastor Isaac, Cuando me estaba contactando con Isaac and we were talking about what the theme would be, y estábamos hablando de qué se iba a tratar la conferencia, and he mentioned legacy, I just love legacy. y él me mencionó este tema del legado y a mí me encanta el tema. I think it's so important in the kingdom of God. Siento que es tan importante en el reino de Dios. And so over the next 2 days, Así que en estos próximos 2 días, in the messages that I will share, en los mensajes que voy a estar compartiendo, I want to walk through this amazing theme of legacy. quiero empezar a caminar sobre este tema del legado And hopefully we learn how to do legacy well. y que espero que podamos saber cómo dejar un legado de una manera correcta. And if we learn how to do it well, I believe it will shake the foundations of hell. Y si aprendemos a hacerlo correctamente, yo creo que esto va a hacer temblar las puertas del infierno. Because the church will become what it's intended to be. Porque la iglesia va a volverse va a cumplir el propósito para el cual Dios la puso. So tonight I want to start with discovering what is a legacy. Así que hoy quiero empezar descubriendo qué significa el legado. Tomorrow in my sessions I will talk about leaving and receiving a legacy. Y mañana en las sesiones que me tocan voy a hablar de cómo dejar el legado y cómo recibir un legado. And then where I'll leave off is with learning how to impart a healthy legacy. Y aprender cómo impartir un legado correctamente. And receiving generational blessing. Y recibir una bendición generacional. I think I heard somebody talking earlier about from generation to generation to generation. Hace rato escuchamos, alguien dijo dejarlo de generación en generación en generación. That's how the kingdom of God advances. Así es como el reino de Dios avanza. Timothy 2, 2 Timothy 2, 2. You
can read the Segunda verse. de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí, perdón, ¿qué versión es? Bueno, voy a leer esta. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. In this verse, Timothy is challenged by Paul, the Apostle Paul. Aquí en este versículo, Timoteo está siendo retado por el apóstol Pablo. And he's speaking to those who are hearing, including he's speaking to Timothy, but also those who are hearing. Y le está hablando a Timoteo, pero también a todos los que están ahí con él escuchando. To pass on what's been imparted to him Que pase lo que ha sido impartido a él to others. a otros. You know, there's a phrase in the Bible that Jesus used many times. Hay una frase en la Biblia que Jesús usó muchas veces. Let him who has ears to hear, Aquel que tiene oídos para oír, let him hear. que oiga. So the question today is, do you have ears to hear? Así que la pregunta el día de hoy es, ¿ustedes tienen oídos para oír? Let's pray. Vamos a orar. Father, I just thank you for tonight. Señor, te doy gracias por el día de hoy. I thank you for all the men and women in this room. Gracias por todos los hombres y mujeres en este lugar. I thank you, Lord, for the call that you have put on their lives. Gracias por el llamado que tú has puesto en sus vidas. I thank you, Father, that you have strengthened them to respond to this call. Te doy gracias porque tú los has fortalecido para poder responder a este llamado. And Father, I pray that as we walk out this series, Y yo oro para que al estudiar esta serie, that you would speak to our hearts. que hables a nuestro corazón, Lord, that you wouldn't just help us to understand with our minds, que nos ayudes a entender con nuestra mente but that you would take the things that you want to implant in our hearts, y que implantes cosas en nuestro corazón and that they would transform us from the inside out. y que nos transformen de adentro hacia afuera. Father, give us a revelation that we need to have. Dios, danos la revelación que necesitamos. Help us to have soft soil for the seeds to land in. Ayúdanos a hacer esa tierra fértil para que la semilla sea plantada. Father, I pray that the words that I speak would be your words. Y yo oro para que las palabras que yo diga sea tu palabra. That your Holy Spirit would take the words that are spoken and plant them in our hearts. Que el Espíritu Santo tome esas palabras y las siembre en nuestro corazón. And that we would receive what you have for us Y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros over these next few days. en estos días. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. So I want to just make sure we're all on the same page when it comes to legacy. Y quiero que todos estemos en la misma página respecto a lo que significa legado. You know, oftentimes words can have different meanings for different people. A veces las palabras pueden tener un significado diferente para las personas. But I like to define words so that we're understanding and coming at things from the same angle. Pero a mí me gusta definir las palabras para que todos podamos ver las cosas desde el mismo ángulo. So let's just look at the dictionary definition of the word legacy. Vamos a ver qué significa en el diccionario la palabra legado. Legacy means a long-lasting impact El legado significa un impacto a largo plazo of particular events or actions that took place in the past acerca de eventos o cosas que sucedieron en el pasado or as a result of a person's life. o como resultado de la vida de una persona. It's something transmitted by Es algo que se transmite or passed on o que se pasa or received o que se recibe from an ancestor de un ancestro or o predecessor de un predecesor or from the past. o del pasado. So legacy is something that you receive from someone Así que el legado es algo que tú recibes de alguien who has gone before you. que ha estado antes de ti. Or it is something that you leave for someone O es algo que tú dejas para alguien who comes after you. que viene después de ti. Does that make sense? ¿Le hace sentido? If you're leaving a legacy, you're in front of the person, leaving it behind. Sí. If you're leaving, If you're leaving a legacy, you're going before the person. Si tú estás dejando un legado, quiere decir que tú estabas antes.
if you're receiving something from someone, you're taking it from them from behind. Y si tú estás recibiendo ese legado, quiere decir que tú lo estás tomando de alguien que venía atrás de ti. You know, when I think of legacy, we think of things that maybe as parents we think of different things. Por ejemplo, pensando en el legado, a veces pensamos como padres. So if we're a parent, we think of legacy as leaving something for our children. Pensando como padres, el legado es como una herencia que dejamos a nuestros hijos. You know, oftentimes as our kids are growing up, Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, we have 3 children. nosotros, por ejemplo, tenemos 3 hijos, They're all adults now. ya son adultos. One of them has children already. Uno de ellos ya tiene hijos también. And so as a parent, I'm looking at my children thinking about what I will leave behind for them. Y yo como padre veo a mis hijos y pienso en lo que yo les voy a dejar a ellos. And as I think about this, I intentionally pay attention to what I'm doing. Y al ver a mis hijos yo pongo mucha atención qué es lo que yo estoy haciendo. So the question is, what am I leaving behind for my children? Y me pongo a pensar qué es lo que yo estoy dejando para mis hijos. You know, we own a house in Canada. Tenemos una casa en Canadá. So when we die, our house will go to our children. Así que cuando ya no estemos nosotros, esa casa va a ser para nuestros hijos. These kinds of things are what comes to mind for me when I think of Y legacy. cuando yo pienso en el legado, esto es lo primero que se me viene a la mente. Sometimes we use the word inheritance. A veces también en vez de la palabra legado se usa la palabra herencia. But legacy is not the same as inheritance. Pero el legado no es lo mismo que la herencia. Because inheritance is something tangible. Porque la herencia es algo tangible, es algo que podemos tocar. Something you can touch. Algo que se puede tocar físicamente. Something like money or property Como una propiedad o dinero or things. o cosas. But legacy is what we leave behind that is not tangible. Pero el legado es lo que nosotros dejamos, pero que no es algo tangible, que no se puede tocar. You can't touch it. No lo puedes tocar. How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? It happens through how we live Esto sucede mostrando cómo vivimos and what we model and what we teach y cómo hemos sido ejemplo, lo que hemos enseñado. rather than what we hand over. No es lo que damos o entregamos. So inheritance is different Así que la herencia es diferente, because inheritance is more along the lines of what you leave to someone, porque la herencia es algo que le dejas a alguien where legacy is what you leave in someone. y el legado es lo que tú dejas en alguien. Does that make sense? ¿Les hace sentido? See? So over the next few days, we're going to focus on what we as leaders are leaving in someone. Así que en estos días vamos a estudiar que como líderes, qué es lo que nosotros estamos dejando en las personas. As well as what we are allowing to be received into ourselves Y también lo que permitimos recibir de from otros. someone who went before us. ¿Qué es lo que estamos permitiendo recibir adentro de nosotros de alguien que vino atrás, que ya lo ha vivido? I want to look at 2 examples of legacy in the Bible tonight. Quiero ver 2 ejemplos en la Biblia de lo que significa el legado. So let's just start with Abraham. Vamos a empezar con Abraham. Probably most of us know the story of Abraham. La mayoría de nosotros conocemos la historia de Abraham. Abraham left his homeland. Abraham dejó su tierra. He had a great comfortable place where he was living. Él vivía en un lugar muy cómodo. His family was there. Su familia estaba ahí. His friends were there. Sus amigos estaban ahí. All the things that he had accumulated were Todas there. las cosas que él había acumulado. But he left it all behind because God called him. Pero dejó todo atrás porque Dios lo estaba llamando. And he sacrificed much for his family. Y sacrificó mucho por su familia. He lived a life of faith Él vivió una vida de fe that hopefully should inspire us que nos debe de inspirar a as we nosotros live our lives. mientras vivimos nuestra vida. But God started to lead Abraham in the reality of a legacy that he had for him. Y Dios empezó a guiar a Abraham para dejar un legado. Let's just read some of his story, the early part of it. Vamos a ver una
parte de la historia de Abraham. Genesis 12, 1 to 3. Génesis 12 del 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Now, if I was Abraham, I'd be like, that's a pretty good word. Si yo fuera Abraham, yo diría: wow, esta palabra está muy buena. I'm sure as he thought about what God had told him in that moment, Yo creo que Abraham se puso a pensar lo que Dios estaba diciendo en ese momento, even though leaving what he knew to be good behind was hard, aunque dejar lo que él tenía, dejar atrás todas las cosas que tenía fue difícil. God told him and said, Pero Dios le dijo: if you obey si tú me obedeces me and leave behind what you know, y dejas atrás lo que conoces, you'll be a great nation. tú serás una nación grande, You'll be blessed. tú serás bendecido. I don't know about you, but I want God's blessing in my life. Yo no sé ustedes, pero yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Do you want His blessing in your life? ¿Ustedes quieren su bendición, la bendición de Dios en sus vidas? Amen. So if he followed God's will, he would be blessed. Así que si él aceptaba y seguía la voluntad de Dios, él iba a ser bendecido. And he would be a blessing. Y él iba a ser de bendición a otros. And he would have influence in the journey that he would walk out. Y él iba a ser de influencia en el camino que Dios había puesto delante de él. You know, for all of those here who have had the call of God on their life, I'm sorry. for those who have heard the call of God in their life, A ustedes que han escuchado y que han atendido el llamado de Dios en sus vidas and responded to that y han call, respondido a ese llamado, we need to remember that in those moments when God leads us, y necesitamos recordar que en esos momentos donde Dios nos llama, and when He speaks to us, cuando Él nos habla and He calls us out like He did for y Abraham, nos llama así como llamó a Abraham, Abraham had no idea what that would look like. Abraham no tenía ni idea de qué es lo que iba a suceder. And I think in the same way, for every single one of us, Y yo creo que también para cada uno de nosotros, when we respond to the call of God in our life, Cuando se fue la luz. ¿Eh? Oh, wait. cuando respondemos al llamado de Dios en nuestras vidas, we have no idea where that'll take us. no tenemos ni idea a dónde nos va a llevar. Creo que se le acabó la pila I get a water break. Un momento para tomar agua. Se me hace que se le acabó la pila. Al revés, ¿no? All right, we're back. Regresamos. When we respond to the call of God, Cuando nosotros respondemos al llamado de Dios, it might sound good, a veces se escucha muy bien, it might sound exciting, se escucha o es algo emocionante, but we really don't have a clue what it actually all means. pero no tenemos ni idea de lo que realmente significa. And it was the same for Abraham. Y fue lo mismo para Abraham. Abraham didn't know where God would take him. Abraham no sabía a dónde lo iba a llevar Dios. And when we read through the story, Y cuando leemos su historia, he went through many tests él pasó por muchos obstáculos y tribulaciones. and trials. Y por muchas tribulaciones. And all of these tests would have tested his character, Y todas estas pruebas challenged eran para ver su carácter. challenged his integrity, Todas esas pruebas retaron su integridad and revealed the motive of his heart. y revelaron las motivaciones de su corazón. One of my favorite scriptures is this: Uno de mis versículos favoritos es este. the ways of man are always right in his own eyes, El camino de los hombres para ellos siempre parece correcto,
But God weighs the motive of our heart. pero Dios sopesa los motivos de nuestro corazón. And in those hard moments of leadership, Y en esos momentos difíciles en el liderazgo, our motives start to come to the surface. nuestras motivaciones verdaderas empiezan a salir a la luz. And my prayer is that what comes up is good and not bad. Y mi oración es que lo que salga a la luz en esos momentos difíciles sea bueno y no malo. Abraham walked through all of these challenges. Abraham pasó por todas estas pruebas, But at the end of his journey, pero al final de su caminar, we see that something remarkable took place. vemos que hay algo muy importante que sucedió. Because of his intentional obedience to God, Por la obediencia intencional que Abraham tenía hacia Dios and his desire to follow God, y el deseo genuino de seguir a Dios, being faithful, él fue fiel. he became known as a hero of the faith. Él fue conocido como un héroe de la fe. We read that in Romans 4:18 to 22. Eso lo tenemos en Romanos 4 del 18 al 22. This righteousness and faithfulness that allowed Abraham to walk out his journey Esa obediencia y esa fe que permitió que Abraham caminara ese proceso, opened the door for him to leave a lasting legacy. eso abrió la puerta para que él pudiera dejar un legado permanente. Let's just read Romans 4:18 to 22. Vamos a leer Romanos 4. Romanos 4, 18. 18 al 22. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Vamos a seguir hasta el 22. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Vamos a seguir al 23 y 24. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. It's for us just like it was for him. Esto es para nosotros, así como fue para Abraham. And Paul, the Apostle Paul, is asking or encouraging us to receive the legacy he left. Y el apóstol Pablo nos anima a recibir el legado que dejó Abraham. So that was an example of a good legacy that Abraham left behind. Esto es un ejemplo, un legado bueno que dejó Abraham. And usually when we think of legacy, we think about positive legacy. Y muchas veces cuando pensamos en el legado, normalmente pensamos en un legado bueno. But we need to be aware as leaders that we can leave a bad legacy as well. Pero también debemos de estar conscientes que como líderes podríamos llegar a dejar un legado malo también. You know, as we reflect on our own journeys, Cuando reflexionamos en nuestro camino que hemos tenido, and if we take a moment to think about those people in our lives who left a good legacy for us, y empezamos a pensar en todas aquellas personas que han dejado un legado bueno para nosotros, I'm sure we can identify one or two, maybe more. seguramente podemos identificar a uno o dos o más personas. Maybe it was a parent, Tal vez algunos de nuestros padres, maybe it was one of our pastors, algunos de nuestros pastores, maybe a teacher at school. tal vez algún maestro en la escuela. And we think fondly of those people who imparted a good legacy and left us a good legacy. Y recordamos a esas personas con mucho cariño porque nos dejaron un buen legado. But I think that we should think of the reality that a bad legacy can also take place. Pero tenemos que estar conscientes de que hay una realidad
olvidar de que también hay legados malos. And I'm sure we can think of people in our lives that left us something that we would rather not have had. Y nos podemos pensar, a algunas personas en nuestras vidas nos han dejado un legado que preferiríamos no tenerlo. The reality is that we can leave a good legacy and a bad legacy. Y la realidad es que podemos dejar un legado bueno y también un legado malo. You know, as I was reflecting on this reality, Cuando estaba yo pensando en esto, I think most people don't intend to leave a bad legacy. yo entiendo y sé que la mayoría de las personas no quieren dejar un mal legado. But if we're not healthy, Pero si no estamos sanos, if we're broken, si estamos rotos, it can happen. puede suceder. What we leave behind is based on our decisions. Lo que nosotros dejamos a otros se basa en nuestras decisiones. What we receive is what is based on others' decisions. Y lo que nosotros recibimos se basa en las decisiones de otros. But by the grace of God, He can restore and redeem the bad legacies. Pero por la gracia de Dios podemos restaurar los legados que son malos. So if you're here today and you've had an experience where you've received something like that, Así que si tú estás aquí y tienes una experiencia de que has recibido algo malo, God can restore and redeem that. Dios puede restaurarlo y redimirlo. He can reverse that curse in your life. Él puede voltear esa maldición en tu vida. And through the power of the Holy Spirit, Y por el poder del Espíritu Santo, we can cut that off podemos cortar esas maldiciones and we can start afresh. y empezar de nuevo. Let's look at an example of this in the Bible. Vamos a ver un ejemplo de esto en la Biblia. Have you ever heard this verse? Algunos han escuchado este versículo, In the beginning. en el principio. Let's go to Genesis 1:31. Vamos a ver Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. So when God created everything that He created, it was very good. Cuando Dios creó todo, lo que había creado vio que era bueno. Let's read Genesis 2:15 to 17. Y vamos a leer Génesis 2 del 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. God had set up Adam and Eve Dios puso a Adán y a Eva to easily leave the best legacy anyone could leave. para que ellos de una manera lo más fácil posible pudieran dejar un legado bueno. It was a perfect creation. Era una creación perfecta. That's the best thing you could leave anybody. Esto es lo mejor que Dios pudo haber hecho. But let's read chapter 3 of Genesis 1 to 8. Pero vamos a ver en Génesis 3 del 1 al 8, vamos a ver qué pasó. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día,
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. I don't know if you noticed, but the devil twisted the words of God. No sé si se dieron cuenta, pero el diablo cambió, volteó la palabra de Dios. Did God really tell you not to eat from that fruit? ¿De verdad Dios te dijo que no comieras de ese fruto? You surely won't die. De seguro no te vas a morir. And so the devil started to deceive Adam and Eve. Así que el diablo empezó a engañar a Adán y a Eva. You see, the devil knew that if he could ruin their potential legacy, El diablo sabía que podía arruinar ese legado it would set back the kingdom of God y eso iba a hacer que el reino de Dios no avanzara, in a serious way. eso iba a permitir que el reino de Dios no avanzara. When their eyes were open to the fact that they ate from this fruit they shouldn't have, Cuando sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta and they que comieron de ese fruto que no debían de haber comido realized what they had done, y se dieron cuenta de lo que habían hecho, they literally hid themselves ellos literalmente se golpearon a sí mismos from the presence of God. y se escondieron de la presencia de Dios. You know, when we were worshiping here earlier, Cuando estábamos adorando a Dios aquí juntos hace rato, we were worshiping God. estábamos adorando a Dios And the Bible says when we worship Him, y la Biblia dice que cuando le adoramos, He inhabits the praises of His people. Él habita en la alabanza de su pueblo. And so we desire to have God's presence with us. Nosotros deseamos que la presencia de Dios esté con nosotros. But here Adam and Eve, who had the perfect creation, Pero aquí Adán y Eva, que estaban en la creación perfecta, they ruined it for themselves. lo arruinaron And they had to hide from the presence of y God se tuvieron que esconder de la presencia de Dios instead of being in the presence en vez de of God. poder estar frente a Dios en su presencia. So we can see how easily things can change. Así que podemos ver que es tan fácil que las cosas pueden cambiar. We can see how easily we can go from leaving a potential good legacy to a bad one. Es tan fácil cambiar de dejar una herencia a un legado bueno a cambiarlo y dejar un legado malo. Abraham was obedient to the voice of God. Abraham fue obediente a la voz de Dios. Adam and Eve were disobedient to the voice of God. Adán y Eva fueron desobedientes a la voz de Dios. They both had to make the same decision. Ambos tenían que tomar una decisión. Do I obey or do I disobey? ¿Obedezco o no obedezco? Both of those decisions had big impacts on the legacy Y esa decisión tuvo impacto en su legado on those who followed behind. y en aquellos que lo seguían también. Here's how. Aquí es cómo. Abraham's obedience opened the door for blessing. La obediencia de Dios abrió la puerta al legado, For blessing. abrió la puerta a la bendición. Blessing flowed on to countless generations because of Abraham's obedience. Y por la obediencia de Dios, esa bendición bajó y continúa de generación en generación. Through Abraham's obedience, he received the fruit of the promise. Por la obediencia de Abraham recibimos el fruto de la promesa. Adam and Eve's decision to open the door La decisión de Adán y Eva de abrir esa puerta for sin to enter the world through their disobedience para que el pecado entrara al mundo por su desobediencia, left a legacy that we still wrestle with today. dejó también un legado con el que aún hasta este día estamos peleando. So through their disobedience, Así que a través de su desobediencia, they also received the fruit of their choice. también recibieron el fruto de su decisión. And it was the curse. Y fue una maldición. Their son killed their other son. Su hijo mató a su hermano. It's a vivid picture of life and death. Esto representa la vida y la muerte. And we get to choose. Y tenemos nosotros la opción de escoger. You know, the reality is this, Esta es la realidad. and I'm going to wrap up with some thoughts. Y voy a terminar con unos pensamientos. So the reality is that every single one of us in this room, La realidad es que cada uno de los que estamos aquí en este lugar, maybe it's not a room, it's a building. bueno, en este edificio, en este auditorio, I'm used to preaching in a building. estoy muy acostumbrado a estar en un cuarto cerrado, en una iglesia. But for every one of us who is here,
Pero para cada uno de los que estamos aquí en este lugar, we will leave a legacy cada uno de nosotros vamos a dejar un legado for those who follow a behind. aquellos que nos siguen. We will. Lo vamos a dejar, eso es inevitable. But in this moment, Pero en este momento we get to choose. En este momento podemos escoger. We get to choose the legacy that we will leave behind for those who follow us. Podemos escoger qué legado vamos a dejar para aquellos que vienen detrás de nosotros. Will it be a legacy of blessing, ¿Va a ser un legado de bendición or will it be a legacy of a curse? o va a ser un legado de maldición? You know, Moses spoke to the people of Israel Moisés habló al pueblo de Israel. the words that God instructed him to speak. Las palabras que Dios le había dicho que hablara. This is nearing the end of his life. Y esto fue casi al final de su vida. And he speaks some very powerful words that we need to pay attention to. Y les habló una palabra muy poderosa que tenemos que poner atención. Especially as leaders. Especialmente como líderes. Because the decisions that we make Porque las decisiones que tomamos don't just impact one person, no solo impactan a una persona, but they impact many people. impactan a muchas personas. You know, there's some scripture that I can't remember the reference of right now. Hay un versículo que no me acuerdo exactamente la cita, But it talks about those who are leaders will be held to a higher standard. pero habla de que aquellos que son líderes van a ser juzgados más fuertemente. That should scare us and excite us. Eso nos debe de emocionar, pero al mismo tiempo nos debe de dar un poco de miedo. That should make us very aware of the decisions we make. Nos debe de hacer que estemos bien conscientes de las decisiones que tomamos. That will impact those who follow behind. Cada decisión que tomemos va a impactar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Because if we don't walk it out right, Porque si no caminamos en rectitud, there's impact on others. hay impacto en otros. But it should excite us Pero también nos debe emocionar eso at the same time. al mismo tiempo. Because if we do make the right Porque decision, si tomamos una decisión correcta if we do leave a godly y legacy, dejamos una herencia de bendición, it will have the same effect in a positive way. también va a tener el mismo efecto, pero de una manera positiva. And the ripples will continue to flow as the kingdom of God unfolds. Y los frutos van a seguir dándose conforme avanza el reino de Dios. Let's read Deuteronomy 30:15-16. Vamos a leer Deuteronomio 30, 15 y 16. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. And then verse 19 and 20. Y vamos a leer también el 19 y 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. God spoke to the Israelites that day, Dios habló al pueblo de Israel and He showed them that before them stood the decision of life or death. y les mostró que delante de ellos había una decisión, la vida o la muerte. We often sing songs that talk about the kingdom of God expanding. Y muchas veces cantamos alabanzas que hablan sobre cómo avanza y crece el reino de Dios. We want to see the church grow and become more effective. Y queremos que la iglesia crezca y que la iglesia sea más efectiva. We want to see our communities saved and find Jesus. Y queremos que nuestras comunidades que haya salvación y que se encuentren con Cristo. But at the core of it all is our ability to choose life or death.
Pero en el centro de todo está nuestra habilidad de poder escoger entre la vida y la muerte. Not just our ability, but our opportunity. No solo nuestra habilidad, sino la oportunidad que tenemos. When we choose life, Cuando elegimos la vida, God moves forward. Dios avanza. When we don't, Cuando no, the opposite happens. pasa lo contrario. So I want to encourage us tonight, Así que yo quiero animarlos el día de hoy, as we leave here, que si salimos de este lugar, to allow the Holy Spirit to search us, permitamos que el Espíritu Santo nos redarguya, to invite the Holy Spirit into our reality, que invitemos al Espíritu de Dios a nuestra realidad to invite Him to show us those parts, y que lo invitemos a que nos muestre esas cosas those decisions that we've made y esas decisiones que hemos tomado that don't line up with His kingdom moving forward, que no se alinean, those legacies that we might have left behind, esas decisiones, the legacies that we have left behind, ese legado que nosotros hemos ya dejado, that are not helpful for God to work with His people. que no ayudan para que el reino de Dios avance. Maybe stand up tonight if you can. Así que les invito a ponerse de pie I just want to pray a prayer over you tonight. y quiero orar por cada uno de ustedes. I think this is a significant thing within leadership. Y yo creo que esto es algo importante en el liderazgo. These are not easy things to talk about or to think about. Esto no es algo que fácilmente lo podamos pensar, But you've responded to the call of God in your life. pero tú ya respondiste al llamado de Dios en tu vida. And if we want solid foundation blocks in the church, Y si queremos que la iglesia tenga un cimiento sólido y fuerte, we need to allow God to make us solid. necesitamos permitirle a Dios que nos haga ser personas fuertes también. And so if you want to agree with me in this prayer, I'm going to pray over you Así que voy a orar por ustedes and allow the Holy Spirit to reveal to you those things that you need to shift in your life. y quiero que tú le pidas al Espíritu Santo que te revele aquellas cosas que necesitas cambiar. Maybe it's something you've experienced or done a long time ago. Tal vez es algo que tú experimentaste o algo que tú hiciste hace mucho tiempo. Or maybe it's something that's happening now. O tal vez es algo que está sucediendo ahorita. God can restore and redeem everything Dios puede restaurar y redimir cualquier cosa if we open the door of our heart to si Him. nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a Él. So Father God, I just thank you for tonight. Así que Dios, yo te doy gracias por el día de hoy. Father, I thank you that you are invested in your people. Yo te doy gracias porque tú amas a tu pueblo. I thank you that you have given us responsibilities, Gracias porque tú nos has dado responsabilidades. that you have put people in our lives to lead. Tú has puesto personas en nuestras vidas que nosotros vamos a guiar. And I pray, Lord, through your Holy Spirit, Y yo oro, Señor, que con tu Espíritu Santo, that you would help us to be better stewards que nos ayudes a ser mejores mayordomos of life, de la vida, the life that you have given us, de la vida que nos has dado. and the life that you want us to breathe on those who are following behind. Y de la vida que nosotros tenemos que seguir para ser ejemplo a aquellos que vienen detrás de nosotros. And Father, I pray that you would forgive us. Y Padre, yo te pido que tú nos perdones. Forgive us as leaders who have left bad things behind for those who follow. Perdónanos si como líderes hemos dejado un mal legado a los que vienen atrás de nosotros. Would you restore and heal the brokenness? Señor, que tú restaures lo que se ha roto, Would you give us strength que tú nos des fortaleza to promote the kingdom of God para que podamos avanzar en el reino de Dios and to see His kingdom come on earth as it is in heaven? y que podamos ver el reino de Dios establecerse en la tierra así como en el cielo. Father, we pray against condemnation of the enemy. Señor, oramos en contra de la condenación del enemigo And Lord, we pray blessing. y oramos bendición, We pray life oramos vida in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.
Pueden tomar sus asientos, amados hermanos.